Un buen día para todos. Mi nombre es Jair Vázquez y gracias al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, al día de hoy vengo trayendo este tema tan interesante llamado lógica difusa en la navegación autónoma. Ahora les comentaré un poco cuál es mi relación, cuál es mi experiencia con la navegación autónoma. Actualmente me encuentro desarrollando un robot para la aplicación de pintura en interiores. En palabras sencillas, vendría a ser un robot pintor. Ahora, este robot tiene que ser capaz de desenvolverse en diferentes entornos. Entornos donde muchas veces no va a tener conocimiento de cuál es el plano, de dónde se ubican, por ejemplo, ventanas, puertas, si es que aparece algún obstáculo cerca y cosas similares. Entonces, es necesario que este robot pueda desplazarse por trayectorias adecuadas para que la pintura pueda realizarse de manera óptima. Es por eso que utilizamos navegación autónoma y por eso también usamos lógica difusa, ¿m? Para poder manejar imprecisiones e incertidumbre. Luego también he tenido la experiencia de participar en un instituto de investigación en México, ya que realizo un intercambio. Este instituto de investigación estaba participando en una competencia de robótica donde utilizaban autos a escala para realizar navegación autónoma. Esto lo realizamos a través de cámaras y a través de procesamiento de imágenes. Entonces, gracias a toda esa experiencia que tengo yo, les vengo a traer un poco de la lógica difusa aplicada a la navegación autónoma. Entonces, el contenido que veremos el día de hoy es la lógica difusa, la navegación autónoma, cuáles vendrían a ser los objetivos de esta exposición, cuáles son los conceptos básicos para que se pueda entender un poco más cómo es que funciona la lógica difusa, cuál es la aplicación de esta lógica difusa en la navegación autónoma. Vamos a ver algunos ejemplos, casos específicos y finalmente, cuáles vendrían a ser las ventajas y desventajas de aplicar la lógica difusa en la navegación autónoma, para luego culminar con las conclusiones. Primero, ¿qué es la lógica difusa? Este término fue introducido por Lotfi Sadek en 1965 en su artículo Fuzzy Sets. Él nos habla de que este es un marco matemático para manejar la imprecisión y la incertidumbre en el razonamiento y toma de decisiones. Luego, la lógica difusa permite a los sistemas tratar con información que no es exacta, es decir, información que contiene un alto grado de imprecisión. Ahora, ustedes saben que las computadoras siguen reglas al pie de la letra, son exactas, son como las matemáticas. Sin embargo, ¿cómo es un ser humano? Un ser humano tiene un pensamiento más abstracto, tiene un pensamiento relacionado más con grados de intensidad, ya que muchos de nuestros sentidos son imprecisos, tienen cierto grado de incertidumbre, ¿m? Y están más relacionados con la relatividad. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, para una persona un carro es veloz a 100 kilómetros por hora, para otra puede ser, por ejemplo, veloz a 50 kilómetros por hora. Entonces, no es lo mismo para una persona que para otra. Hay cierto grado de relatividad. Entonces, esto va a depender de quien esté diseñando el sistema difuso. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda un poco más cómo es que funciona la lógica difusa. Tenemos aquí la siguiente imagen. Vemos a diferentes personas. Ahora, cuando nosotros, como seres humanos, observamos a otra persona, podemos determinar si esta persona es de estatura alta o de estatura baja. Sin embargo, en el primer caso, tenemos un conjunto del tipo clásico. ¿Cómo es un conjunto clásico? Es como lo que vemos en el colegio. Lo que vemos en el colegio es que podemos tener dos grupos, ¿no? Un grupo de personas altas, ¿no? Y un grupo de personas bajas. O eres alto o eres bajo, ¿verdad? Pero digamos que 1,80 m es la estatura a partir de la cual las personas son altas.
¿Está claro? Yo les pregunto, si usáramos la lógica clásica y ustedes ven una persona de 1,80 m, dicen, ah, esa persona es alta. Pero si ven a una persona de 1,79 m, ¿m? ¿Qué es lo que ustedes pensarían? ¿Que esa persona es baja? No. ¿Por qué? Porque difícilmente nuestro sentido de la vista va a poder diferenciar esa pequeña variación en la altura. Entonces, dicho esto, podemos decir que nuestro cerebro no piensa de esta forma. ¿M? Le cuesta mucho clasificar cosas basados en nuestro sentido de la visión, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace un ser humano en la vida real? Si mide 1,79 m, pues diría también es alto, ¿no? Y si mide un poco menos, por ejemplo, 1,75 m, diría que también es alto, pero ya no tan alto, sino es un poco menos alto. ¿Está claro? Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica de cómo es que funciona la lógica difusa. Por ejemplo, si mides 1,80 m, eres alto con un cierto grado de pertenencia al conjunto de personas altas, ¿m? Con un cierto grado de intensidad, que podríamos decir que es 0,7, mira. O sea, eres alto en una relación al conjunto con un 0,7, ¿m? De pertenencia. Ahora, si eres un poco más alto, ¿m? Por ejemplo, 1,90 m, ¿no? Diríamos que es alto, ¿sí? Eres alto, con una relación, ¿m? Al conjunto de altura, ¿no? Pero de mayor intensidad. Ahí está. Lo mismo sucede con otros parámetros, como podría ser la temperatura, ¿no? Mientras la temperatura sea más baja, nosotros diremos que es mucho más frío. ¿M? Sin embargo, si la variación de esa temperatura es de 1 o 2 grados, nosotros no notaremos mucho la diferencia. ¿Está claro? Es por eso que usamos lógica difusa y no lógica clásica para determinar la intensidad que existe en diferentes mediciones que hacemos de forma intuitiva, de forma inconsciente como seres humanos. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, definiremos qué es la navegación autónoma. La navegación autónoma se refiere a la capacidad de un sistema, generalmente un vehículo o una entidad móvil, para desplazarse y tomar decisiones de movimiento de manera independiente, sin intervención humana directa. En el contexto de los vehículos, como pueden ser los automóviles, los drones, los barcos o en general los robots móviles, la navegación autónoma implica la capacidad de planificar rutas, evitar obstáculos y tomar decisiones en tiempo real sin la necesidad de que un humano o un operador humano intervenga constantemente. Aquí tenemos, ¿m? Una imagen donde se nos muestra un auto. Este auto tiene que ser capaz, ¿no? De poder trazar una ruta, una trayectoria. Cuando nosotros vamos a un lugar, siempre debemos primero plantear a qué lugar vamos a ir, porque si no, no habría necesidad de subirnos a un auto. O si no, si queremos, por ejemplo, salir y no sabemos a dónde, entonces, ¿cómo podríamos tomar, por ejemplo, un taxi? ¿Verdad? Lo mismo ocurre en la navegación autónoma. Tú tienes que determinar a qué punto quieres llegar y luego de esto se puede trazar una trayectoria, ¿no? Como lo que hacen ustedes cuando buscan alguna dirección en Google Maps. Ahora, es importante también que el auto pueda detectar elementos de su entorno. Aquí podemos ver, ¿no? Estos conos vienen a ser los sensores. ¿Qué sensores se suelen utilizar para poder detectar el entorno? Se suelen utilizar sensores LIDAR. Estos sensores LIDAR, ¿no? Nos permiten detectar a qué distancia se encuentran diferentes objetos, diferentes, por ejemplo, puntos en direcciones determinadas. Más adelante explicaremos con mayor detalle cómo es que funciona esto.
Ahora también se puede implementar, por ejemplo, cámaras, ¿no? Para detectar la luz roja, para detectar señales de tránsito, ¿no? Para detectar, por ejemplo, si es que al lado tenemos a un auto o si es que al lado tenemos una bicicleta, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todo esto de aquí es importante a la hora de desplazarnos, a la hora de poder implementar un sistema de navegación autónoma en un auto. Ahora, vamos a tener diferentes niveles de conducción en un sistema de navegación autónoma. Hay 6 grados. Estos 6 grados van desde un nivel 0 hasta un nivel 5. En el nivel 0 vienen a estar los autos, la mayoría de autos que circulan por las calles. En otras palabras, estos no tienen ningún sistema de automatización, ¿no? Entonces, quien se encarga de la conducción del auto viene a ser el ser humano al 100%. Luego tenemos asistencia al conducir. El vehículo es controlado por el conductor, pero incluye en su diseño algunos sistemas que ayudan a facilitar la tarea de conducción, como pueden ser, por ejemplo, los cambios de marcha, ¿no? Entonces tenemos cierta asistencia, vienen a ser los autos conocidos como automáticos, ¿no? Entonces ya podemos cambiar las marchas, por ahí quizás tiene algunos detalles más. Luego tenemos en un nivel 2 la automatización parcial. En el coche ya hay funciones automatizadas combinadas como la aceleración y la dirección, pero el conductor debe permanecer en todo momento concentrado, ya que eh, simplemente es un apoyo y tiene que supervisar el entorno. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este sistema? Básicamente nos puede ayudar a frenar, nos puede ayudar a controlar la velocidad y nosotros vamos a estar de todas maneras atentos a cualquier imprevisto, ¿no? Es un apoyo todavía. Aquí ya se encuentran, pueden ser sistemas de estacionamiento automático, ¿no? Luego ya tenemos un nivel 3 donde el piloto conduce, pero no necesita vigilar el entorno. El sistema de control del coche lo hace por él y le avisa cuando tenga que asumir el mando. Entonces, aquí ya el auto se puede manejar solo. Sin embargo, es necesario que el ser humano lo esté supervisando. Luego ya tenemos el nivel 4 en una automatización alta, donde el vehículo es capaz de ejecutar todas las funciones de conducción bajo ciertas condiciones, pero el conductor puede tener la opción de tomar el control, ¿no? Por si surge algún imprevisto. Sin embargo, aquí los autos ya se manejan solos. ¿Está claro? Esto, por ejemplo, podría ser el caso actual de algunos autos Tesla, ¿m? Que ya se pueden manejar solos. Sin embargo, los conductores deben estar atentos. Se ha visto en muchos casos que hay conductores que se quedan dormidos y que el auto puede manejarse por sí solo sin ningún problema, ¿ya? Pero hay que tener cuidado de todas maneras. No hay que ser imprudentes. Finalmente tenemos el nivel 5 donde la automatización ya es completa y el vehículo es capaz de ejecutar todas las funciones de conducción bajo cualquier condición, pero el conductor puede tener la opción de tomar el control. Ese vendría a ser el nivel más alto, donde el auto ya funciona como si estuviera siendo conducido por un humano, ¿sí? O sea, tiene un nivel de expertise ya muy alto, ¿no? Donde puede interpretar cualquier tipo de situación y tomar decisiones de forma adecuada. Ahora vamos a presentar los componentes claves, ¿sí? Para cualquier auto de navegación autónoma. Primero tendríamos el control. El control se aplica, por ejemplo, al movimiento desde un punto A un punto B. También se aplica, por ejemplo, el control para regular velocidad, para determinar un ángulo adecuado a la hora de girar, para también determinar qué tanto debemos frenar, qué tanto debemos acelerar, y etcétera, con todos los parámetros que podamos encontrar dentro del auto. ¿Está claro? Finalmente, esto nos va a permitir a nosotros, ¿no? que
el sistema de navegación funcione de forma adecuada. Listo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un auto y pisamos el acelerador, ¿no? con, con mucha intensidad? Lo que vamos a sentir es una aceleración muy brusca, ¿cierto? Y podemos sentir mm, un cierto un malestar o incomodidad en el estómago, ¿no? Sin embargo, si nosotros aceleramos de forma progresiva, esto va a ser mucho más suave, va a ser de cierta forma casi imperceptible, ¿no? Porque hay un control adecuado de la aceleración, ¿no? Es más progresivo. De cierta forma, esto hace que no sintamos tanto ese cambio de velocidad. Para eso sirve el control. Luego tenemos los sensores. Ya había mencionado, ¿m?, en las imágenes anteriores que es importante que nuestro robot pueda detectar lo que hay en su entorno, ¿m?, que pueden ser paredes, puede ser algún semáforo, puede ser algún obstáculo como otro auto, o puede ser algún obstáculo como por ejemplo una bicicleta, ya que no es lo mismo tener una bicicleta que tener un auto. No es lo mismo tener al frente a una persona, ¿sí?, que tener, por ejemplo, a un tren o a algún animal, etcétera, ¿no? Todas estas cosas deben ser detectadas por los sensores. Podemos tener sensores externos, ¿no?, como sensores internos. Los sensores externos vienen a ser los que les dije anteriormente, y los sensores internos podrían hacer, por ejemplo, el velocímetro, ¿m? Podría ser un sensor para determinar con qué grado o qué ángulo de inclinación tienen nuestras ruedas, ¿m?, en la dirección. O, por ejemplo, podría ser también un sensor de aceleración, ¿cierto? O también para el frenado, la temperatura interior del auto, etcétera. Luego tenemos ya los actuadores, que vendrían a ser los dispositivos que generan una acción para modificar un proceso en el vehículo. Uno de los actuadores vendrían a ser los motores de nuestro auto, ¿no? Nuestro motor va a generar, por ejemplo, aceleración en nuestro auto. Entonces podemos hacer que trabaje con mayor o menor intensidad. También otro actuador vendría a ser los frenos, ¿no? Los frenos van a modificar la velocidad de nuestro auto, van a reducirlo. Otro actuador podría ser la dirección de nuestro auto. Y así tenemos diferentes actuadores, como las luces, ¿no? También podríamos tener los parabrisas, etcétera. También tenemos la parte de mapeo de ruta. Este es importante ya que nosotros, para llegar de un punto A a un punto B, debemos saber por dónde debemos ir, ¿no? Actualmente se usan muchas aplicaciones para ello, como pueden ser Google Maps, como puede ser Waze, ¿no? Para poder determinar una ruta, estas aplicaciones, ¿qué es lo que hacen? Te piden cuál es el lugar de destino. Y también, gracias al GPS, tú puedes, o la aplicación puede saber de dónde estás partiendo. Sin embargo, también tú puedes ingresar la ubicación desde la cual quieres partir, ¿no? Entonces, ese vendría a ser la parte de planeación de ruta. Luego tenemos la cinemática, que viene a ser el cálculo de trayectorias en función del tiempo, ¿no? Esto nos permite a nosotros saber, por ejemplo, qué tanto queremos eh, girar nuestra dirección, ¿no?, para que podamos realizar una trayectoria en una curva, por ejemplo, ¿no? Si queremos eh, girar en una esquina, si queremos ir en línea recta, etcétera. Luego tenemos la dinámica, que es las fuerzas aplicadas en los sistemas mecánicos, ¿no? Por ejemplo, la fuerza necesaria para frenar, la fuerza necesaria para acelerar, etcétera. Muy bien, vamos a continuar. Aquí tenemos un video extraído de el canal de YouTube de Aleas84, donde vemos una aplicación de lógica difusa, en un entorno cambiante. Justamente es para lo que nos sirve la navegación autónoma, es para lo que nos sirve la lógica difusa, ya que ustedes saben que en las calles
No siempre están los mismos autos, no siempre están los mismos obstáculos, no siempre va a estar en rojo, no siempre va a estar en verde. Los parámetros siempre cambian. Entonces, como los parámetros siempre cambian, nuestro sistema autónomo debe ser capaz de tomar decisiones, ¿sí?, rápidas, de acuerdo a, a los datos recopilados en ese momento, ¿sí? Y aquí podemos ver cómo es que este robot está funcionando, ¿verdad? Vemos cómo evita obstáculos, vemos cómo cambia de dirección y vemos cómo llega a un punto determinado, porque hay un objetivo, ¿no? Llegar a ese punto. Y así es como nosotros vamos a aplicar. Y ahorita vamos a ver un poco más sobre qué reglas utilizar para poder lograr que, que nuestro robot o nuestro sistema de navegación autónoma pueda realizar lo que vemos en este video. Ahora sí, ¿cuáles vendrían a ser los objetivos? Bueno, los objetivos son los siguientes. Manejo de la incertidumbre. Los datos recopilados por los sensores en navegación autónoma pueden contener incertidumbre o se puede presentar limitaciones de precisión en los sensores. Esto ocurre con los sensores de tipo infrarrojo, de tipo ultrasónico, incluso los LIDARs tienen cierto grado de error, hay un cierto margen. Por ejemplo, no sé si les habrá pasado que ustedes cuando utilizan su GPS, ¿m? Hay un cierto grado de error, de margen, ¿no? Que aproximadamente son unos 5 metros, unos 3 metros, ¿no? Quizás eh, cuando lo hayan usado en algún momento, pueden ver que también si están caminando en una dirección, en el GPS les aparece que están en dirección contraria o que están viendo en dirección contraria, ¿no? Entonces también hay cierto grado de imprecisión con los ángulos. ¿M? Esto se puede mejorar con calibración, esto se puede mejorar con mejores sensores. Sin embargo, lo que nos permite la lógica difusa es trabajar con con este grado de incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, nosotros como seres humanos, si vemos que en el Google Maps hay cierto grado de error, igual podemos ubicarnos, igual podemos desplazarnos y vamos a llegar al punto, ¿no? Porque tenemos más experiencia, ¿no? Quizás ya sabemos cuáles son los errores típicos. De esta misma forma, nuestro robot puede tener ese mismo pensamiento estructurado, ¿no?, como seres humanos. Es por eso que usamos lógica difusa. También podemos lograr control robusto. ¿M? La lógica difusa puede proporcionar un control robusto y resistencia a las fluctuaciones y perturbaciones en el entorno, como vimos en el video anterior, ¿no? Vimos obstáculos que están cambiando en todo momento y aún así se logra llegar al punto deseado. Esto es esencial para garantizar la seguridad y estabilidad en la navegación autónoma, ¿no? Como por ejemplo puede cruzarse una mascota, un perrito, puede cruzarse una bicicleta. Entonces, en cada caso se va a tomar decisiones diferentes, ¿no? Luego tenemos aprendizaje y adaptación. Algunos sistemas de lógica difusa permiten la adaptación continua mediante el aprendizaje de la experiencia. ¿Esto cómo se puede desarrollar? ¿Cómo se puede aplicar? Miren, hay diferentes formas de nosotros implementar navegación autónoma. Ahora yo les estoy explicando la lógica difusa. Sin embargo, se puede usar redes neuronales, se puede utilizar combinación de métodos, ¿no? Puedes utilizar métodos matemáticos, etcétera. Sin embargo, si tú combinas varios de ellos, para determinados casos, unos van a ser mejores que otros. Y uno de ellos es el aprendizaje y la adaptación. A lo largo del tiempo, se puede ir ajustando o agregando condiciones para la toma de decisiones. Entonces, los sistemas de lógica difusa se pueden adaptar. Y no solo eso, sino también pueden trabajar en conjunto con otros sistemas o otros conceptos también. Ahora sí, vamos a explicar un poco más cómo es que funcionan los conjuntos difusos y qué son las funciones de membresía. Bueno, las funciones de membresía vienen a ser funciones matemáticas que nos permiten a nosotros saber, por ejemplo, qué grado de intensidad poseen
¿Mm? Una persona, ¿qué grado de intensidad tiene? En altura, si por ejemplo mide 1,70 m, y así, ¿no? Entonces, esto nosotros lo podemos definir por funciones matemáticas, de tal forma que tengamos una entrada y la salida sea el grado de correspondencia o el grado de intensidad, ¿no? De pertenencia a un conjunto, ¿ya? Aquí puede ser una recta, podría ser, por ejemplo, 1 - x, ¿no? Es un ejemplo. Y es muy diferente a un conjunto clásico, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado. Ahora, cuando nosotros tenemos nuestras funciones de membresía, ya podemos aplicar operaciones con conjuntos difusos. Una de las operaciones más conocidas viene a ser la unión. ¿Mm? ¿Cómo es que aplicábamos nosotros la unión en conjuntos eh, matemáticos con lógica clásica? ¿Mm? Lo que hacíamos, ¿no? Teníamos dos conjuntos, decíamos, por ejemplo, pertenece a A, pertenece a B, ¿no? Conjuntos de A, conjuntos de B. Si unimos todo, agarramos los dos conjuntos, pues, ¿no? Agarramos los dos. Ahí está. Y en el caso de lógica difusa, es muy parecido a esto. Si lo hacemos de forma gráfica, seleccionamos todo, ¿no? Y seleccionar todo significa que estaríamos tomando el nivel de correspondencia más elevado, ya que hay una entrada y hay una salida. Entonces, nosotros tomamos todo, y como tomamos todo, sería el máximo, el nivel más alto, ¿no? De correspondencia de nuestras dos funciones de membresía. Entonces, por ejemplo, la función de membresía B empieza así: 0, luego sube y luego baja. ¿Se dan cuenta? Entonces, como tomamos el máximo, no tomamos el 0, sino tomamos el grado de relación que tiene A, la función de membresía A, porque es mucho mayor. ¿Está claro? Listo. Lo mismo, si analizamos de forma gráfica la intersección en un conjunto tradicional, un conjunto clásico, era simplemente lo que pertenece a ambos conjuntos, ¿verdad? Aquí podemos hacer algo parecido si lo vemos de forma gráfica, es lo mismo. Sin embargo, aquí tomamos esto, todo este contorno. ¿Por qué? Porque es el grado de pertenencia de toda esta zona. ¿Mm? Si yo les pregunto, ¿hace frío y calor, ¿no? A esta temperatura, tú me vas a decir, hace frío y calor con un nivel de correspondencia de, por ejemplo, puede ser 0,2. Estás tomando el máximo, no lo que está debajo, sino de este, de esto que está acá, tomas el 0,2. Ahora, en esta misma línea, en esta misma temperatura, para el otro conjunto, tenemos que el grado de pertenencia es mayor. Entonces, de estos dos puntos, vemos que tenemos que tomar el menor. Por eso es el mínimo, ¿no? Entre dos grados de pertenencia, tomamos siempre el mínimo. Para una misma temperatura, por ejemplo, 20 grados. Digamos que esté frío, esté caliente. Para que sea frío y caliente, tomas el menor, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Y luego tenemos el complemento. ¿Cómo es que funciona el complemento? Imaginemos que tenemos así. Miren, personas que son bajas. Podría ser hasta 1,65 m, vamos a poner, que es una persona baja. Y a partir de ahí tenemos a las personas que no son bajas, ¿no? Y vamos a poner así, hasta 1,80 m. Ahí está. O hasta 1,75 m, para que sea un poco más cercano a lo que tenemos aquí en Perú, ¿verdad? En otros países esto puede cambiar, ¿no? Por eso está muy exento a quien esté diseñando el conjunto difuso. Ahí está. Ahora, miren, estas son las personas bajas, por decirlo así. ¿Cuál sería el complemento del conjunto?
Digamos que tenemos personas bajas y personas altas. Entonces decimos, si las personas bajas tienen un grado de pertenencia de 1 por debajo de 1,65 m, eso quiere decir que las personas altas que están, o las personas que están en ese rango, aquí no pueden ser altas, pues, ¿no? Necesariamente su grado de pertenencia al conjunto de personas altas es 0. Ahora, a partir de ese punto ya empieza a aumentar. Mientras el grado de pertenencia al conjunto de personas bajas disminuye, el grado de pertenencia el conjunto de personas altas aumenta. ¿No? De tal forma que decimos que viene a ser el complemento. Ahora, ¿cómo calculamos el complemento? ¿Mm? Pero expresado en función matemática. A vendría a ser 1, o sea, el 1, acuérdense que es el máximo grado de relación que hay con un conjunto, menos el grado de relación del conjunto original, que vendría a ser 1 menos el grado de correspondencia al conjunto de personas bajas, ¿no? Y así tendríamos el complemento del conjunto. Y el complemento de las personas bajas vendrían a ser las personas altas, ¿no? Ahí está. Así es como nosotros vamos a calcular, ¿no? Entonces yo creo que con esto queda un poco más claro cómo es que se hacen las principales operaciones con conjuntos difusos. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Ahora tenemos las reglas difusas. Esta parte es importante para diseñar sistemas expertos. Por ejemplo, un doctor, un médico, de acuerdo a ciertas observaciones que tenga él, ¿m? Va a poder dar un diagnóstico, va a poder darte una receta, va a darte un resultado, ¿cierto? Ahora, estas observaciones muchas veces están basadas en la experiencia del doctor, ¿m? Más que en una especie de manual o reglamento que tenga, ¿no? No es exacto, no es preciso. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, es mucho más fácil estructurarlo o plantearlo con reglas difusas. ¿Y cuáles son estas reglas difusas? Son las reglas difusas conocidas como if-then. Son expresiones condicionales donde A y B son etiquetas lingüísticas de conjuntos difusos y representan el antecedente y el consecuente. Traducido al español, para que se pueda entender más fácilmente, sería si ocurre, o si A es correcto, entonces B. O sea, entonces tenemos que aplicar B. ¿Mm? Estas reglas son utilizadas para capturar el razonamiento impreciso, común en la toma de decisión en entornos de incertidumbre. Las reglas difusas pueden tener antecedentes unidos por las palabras and, or o la combinación de ambas. Por ejemplo, si nosotros fuéramos médicos, diríamos, si la temperatura es alta, en otras palabras, si tiene fiebre, entonces tiene que tomar paracetamol, ¿no? Es una medicina que va a disminuir la temperatura del paciente. Ahí está. Entonces, esa es una regla difusa, ¿no? Ahora, digamos otro, si tiene fiebre, ¿m? Y está con mucosidad en la nariz, una probabilidad sería que tenga gripe, ¿verdad? ¿Y esto por qué lo sabe el médico? Por la experiencia, ¿no? Y así, de acuerdo a la experiencia que tenga el médico, de acuerdo a su especialidad también, podríamos decir que es un experto, ¿no? Un médico especializado en el área de traumatología, le va a ser difícil reconocer, ¿m? A pacientes que, por ejemplo, están enfermos de algo ajeno a su área, porque él no es experto en eso. Sin embargo, él sí fácilmente puede reconocer un disloque o una rotura de algún hueso, ¿no? Entonces, así es como nosotros vamos a estructurarlos.
Ahora, ¿cómo es que se usan las operaciones AND y OR? Ah, aquí, por ejemplo, vamos a materializarlo con una aplicación ya en la navegación autónoma, donde usamos conectores como el I, también podemos usar conectores como el O. El O se escribe así, también este es la negación O, mejor conocido como complemento. Nosotros hemos visto eso como complemento, ¿sí? Entonces, miren, en 1985, Suyeno y Nashida reportaron el primer trabajo que utilizó el control difuso en la robótica móvil. Poco tiempo después se desarrolló un controlador difuso para elevación de obstáculos, el cual se basa en un algoritmo para obtener información acerca de las áreas libres y ocupadas encontradas frente al red móvil. En la actualidad, estas dos fundamentales tareas se siguen implementando en la mayoría de aplicaciones de la robótica móvil. Por ejemplo, miren, nosotros tenemos aquí nuestro móvil. ¿Está claro? Tenemos ahí un auto. Si el auto detecta un obstáculo, entonces va a evitarlo. ¿Está claro? Ahora, cuando decimos que va a evitarlo, este evitar también puede tener otras reglas, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos que realizar la, si tenemos que realizar la acción de evitar, si evitar, entonces, ¿m? Evaluar la distancia del obstáculo y la distancia a los costados, por ejemplo, ¿no? Ya que delante del móvil puede haber aquí un objeto y tienes que ver si hay espacio para que tú puedas rodear. ¿Mm? Ese podría ser un caso. Ahora, pero ¿qué ocurre si no hay un obstáculo delante del móvil, ¿no? Ah, ya, para eso tenemos otros casos. Entonces, de esa forma vamos estructurando, ¿m? Como lo hace un ser humano, como lo haría un chofer experto, ¿no? ¿Qué es lo que haría un chofer experto, ¿no? Evalúa todos los parámetros que hay, ¿m? Pero él no es muy consciente de ello, ¿no? O sea, no está diciendo, "Ah, hay un obstáculo, hay esto, hay el otro", no, sino nosotros ese pensamiento tratamos de representarlo en reglas, ¿no? Por ejemplo, aquí, si no hay un obstáculo y nos encontramos dentro del corredor uno, o sea, dentro de esta línea, y no estamos dentro del corredor 2, eso también se puede leer, pero no estamos dentro del corredor 2, o sea, no estamos aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a avanzar, pero vamos a avanzar dentro del corredor uno. Ahí está. Y de acuerdo a eso, también tenemos formas de avanzar dentro del corredor uno, dentro del corredor 2, ya que dentro del corredor uno, acuérdense que estamos en esta dirección. Digamos que aquí es norte y hacia abajo es sur, ¿cierto? Entonces, para avanzar en una dirección u otra, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Vamos a decir que acá es oeste y aquí es este, ¿no? Entonces, vamos a avanzar dentro del corredor uno, ¿sí? En esa dirección. También ahí vamos a tener en cuenta si nuestro auto está orientado, por ejemplo, hacia el norte o si está orientado hacia el sur y hay que girar. Aquí estamos poniéndolo de forma general, ¿está claro? Pero se puede pormenorizar ya todos esos detalles, todas las reglas. Ahora sí, continuemos. ¿Qué pasa si no hay obstáculos y estamos dentro del corredor 2, pero no estamos cerca de la puerta 4, ya que nosotros queremos estacionarnos en el espacio 4? ¿Mm? Lo que vamos a hacer es avanzar en sentido de oeste a este, ¿no? O sea, en esta dirección. Claro, apuntando hacia el este. Ahí está. Entonces vamos avanzando. Ahora, ¿qué es lo que pensaría una persona? Ya estoy cerca de la puerta 4, entonces tengo que entrar, tengo que girar, ¿cierto? Lo mismo, ese pensamiento o esa forma de estructurar
en el lenguaje humano se vendría a representar así. No tengo obstáculos. A. Estoy cerca a la puerta 4 y no estoy dentro del cuarto. Claro, porque tú puedes estar cerca a la puerta 4 pero estar ya adentro, ¿no? Entonces, si ya estás adentro, te detienes, ¿no? Pero como no estás dentro del cuarto, entonces voy a girar y entrar, ¿no? Al cuarto. Aquí está como la función atravesar. Y finalmente, si ya estoy dentro del cuarto 4, ¿qué es lo que hago? Me detengo. Y esas son las reglas que usaría un sistema experto, por ejemplo, ¿no? Para estacionarse en este lugar. ¿Está claro? Ese es un caso específico, ¿no? Sin embargo, podríamos generalizar esto para cualquier lugar, ¿no? O para un entorno abierto, por ejemplo. También se puede hacer, ¿sí? Simplemente este es un ejemplo sencillo. ¿Está claro? Ahora sí, ¿cuáles son las ventajas de utilizar esto? Que se puede manejar la incertidumbre, ¿no? Podemos manejar errores de sensores, como ya les había comentado, pueden ser sensores LIDAR que tengan errores, pueden haber sensores como cámaras que puedan tener errores, etcétera. Hay cierto grado de flexibilidad y adaptación. El modelado, como pueden ver, las reglas de modelar son intuitivas, son cercanos al lenguaje humano, entonces es muy fácil de traducir. Ahora, el control es robusto, ya que puede ser aplicado en diferentes condiciones. Está muy relacionado con la adaptabilidad. ¿Qué pasa si hay un cambio? Por ejemplo, ya no usamos el mismo auto, usamos otro auto. Igual esto nos puede servir. ¿Qué es lo que cuáles vendrían a ser las desventajas? Muchas veces desarrollar esto puede complicar un poco el diseño, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí. ¿Y cuándo se complica el diseño? Cuando tenemos muchas reglas, ¿no? De lógica. Por ejemplo, aquí tenemos 5 reglas, pero ¿qué pasa si tuviéramos 200, 300 reglas? Entonces eso ya dificultaría, ¿no? O complicaría mucho el diseño, ¿no? Complicaría mucho el diseño. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, también, por el lado contrario, si ponemos muy pocas reglas, podemos sobresimplificar el diseño, ¿no? Y eso haría que pueda fallar frente a alguna situación no planificada, ¿no? O alguna situación muy extraña. Luego, puede haber problemas de rendimiento en tiempo real. Y esto ocurre cuando la complejidad del diseño es muy alta. Está demostrado, estaba leyendo diferentes artículos, y lo recomendable es aplicar este método para menos de 100 reglas o menos de 100 reglas estructuradas if-then. ¿Está claro? O sea, para un conjunto de reglas de 100 o menos, funciona excelente en tiempo real. Para uno que sea un poco más alto, ya vamos a necesitar un poder de cómputo mucho mayor. Esto también está determinado por el nivel de cómputo, aunque actualmente ha aumentado, como también actualmente los sensores son más precisos. El nivel de cómputo tiene que ser mayor. Por ejemplo, no es lo mismo procesar los datos de un sensor LIDAR a procesar los datos de una cámara. Se necesitan mucho más recursos. Entonces hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Y por otro lado, podemos tener una interpretación subjetiva, ¿no? Para un experto en conducción de automóviles de carrera, estar a 100, 150 kilómetros por hora es una velocidad normal, por ejemplo. Pero para un experto en conducción, pero en conducción en un área urbana, como podría ser un taxista, 150 kilómetros por hora es una velocidad altísima, ¿no? Entonces la interpretación es subjetiva y va a depender de quién esté diseñando o quién esté creando las reglas de lógica difusa. Muy bien, finalmente vamos con las conclusiones. El uso de lógica difusa en la navegación autónoma destaca por su capacidad para gestionar la incertidumbre y adaptarse a condiciones cambiantes.
Nos proporciona flexibilidad y modelado intuitivo, esencial para variables continuas como velocidad y distancia. Aunque es eficaz, su implementación requiere un diseño cuidadoso que puede ser susceptible a interpretación subjetiva y ajustes finos. Y finalmente, la robustez del control difuso contribuye a la estabilidad del sistema, pero es crucial equilibrar la complejidad del diseño con la capacidad de adaptación. Entonces, como podemos ver, la lógica difusa nos permite a nosotros diseñar sistemas de navegación autónoma. Sin embargo, hay ciertas desventajas, como podemos ver. Ahora, estas desventajas pueden ser minimizadas con la aplicación o con la combinación de, de modelos. Por ejemplo, yo puedo usar lógica difusa y complementarlo con redes neuronales, complementarlo con modelos matemáticos, ¿no? Etcétera. De tal forma, nosotros potenciamos, ¿no? Nuestros algoritmos. En este caso, yo les he explicado esto, como una introducción a lo que se puede hacer en la navegación autónoma. Sin embargo, más adelante ya les estaré mostrando con mayor profundidad, ¿m? cuáles son las soluciones que hemos venido dando eh, a la investigación que estoy realizando, ¿sí? En navegación autónoma para, para este robot que tengo, Pintor, y les mostraré cuáles son los resultados que hemos obtenido para así poder evitar errores, para así poder evitar un gasto computacional muy alto y tener un sistema eficiente, que es lo que actualmente se busca, ¿no? Para no tener que usar tanto tiempo a la hora de procesar datos. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado esta exposición. Si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios y estaré encantado de responderlos. Nuevamente agradecer a la organización del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial por la oportunidad y la confianza dada de realizar esta exposición, de mostrar un poco de mi investigación y también recordar que me están dando la oportunidad de realizar un curso de fundamentos de programación, que espero que muchos de ustedes puedan verlo. Yo sé que mucha gente que está aquí ya sabe programar, ya tiene conceptos avanzados, ¿no? Son investigadores, pero podrían compartirlo con algunos familiares que recién se están adentrando en este mundo, como son niños pequeños, niños de mediana edad, o quizás chicos que todavía no saben programar, que están en secundaria, ¿no? Que quieren aprender un poco más. Este curso les va a servir mucho. Entonces, nos estamos viendo hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.